del laboratorio, si alguien podría responderme. Avanzaron esto con el ingeniero, pero seguramente les mostró lo que viene a ser el ADCP, ADB y el molinete, ¿verdad? Pero hay bastantes formas más de medición de caudal que ustedes tienen que ver, ya que son básicas y pues son incluso más utilizadas que los métodos que el ingeniero o que el doctor les mostró, que son generalmente los métodos más precisos, pero también son los más caros, ¿no? Entonces vamos a ver la definición del aforo. ¿Qué es la definición? Bueno, ¿qué es un aforo? Un aforo es medir la cantidad de agua que transcurre en una sección de un canal en litros, generalmente por segundo. Como podemos ver aquí, estos son imágenes de aforamientos, dos personas que están aforando por vadeo, que eso significa que están caminando sobre el río y están midiendo las distintas velocidades en secciones que ellos mismos han determinado, ¿verdad? Vadeo significa caminar sobre un río. Entonces estos son aforos por vadeo. Aquí, como ven, tenemos una gráfica. Esto es lo que el doctor les debió mostrar, que es esto se hace con el Acoustic Doppler. Directamente le sale las velocidades en un programa, ¿verdad? Esa es la forma más precisa de medir un caudal. Entonces, ¿para qué nos sirve esta medición de caudales? Esta medición de caudales es bastante importante, ya que nos ayuda a monitorear lo que viene a ser, digamos, la cantidad de agua que puede llegar a una central hidroeléctrica, como es el caso en este lugar. Entonces, nosotros tenemos que saber qué cantidad de agua está llegando a aquella central hidroeléctrica, como también aquí podemos ver una zona que puede ser un distrito de riego, que nosotros tenemos que ser o saber cuánta cantidad de agua se le está administrando a la gente de dicho distrito de riego o de zona, ¿verdad? Y esto generalmente se mide mediante obras hidráulicas, como pueden ser con puertas o por sondeos. Tiene bastantes formas y de estas formas vamos a nosotros ver el día de hoy. Pero antes tenemos que ver cómo se distribuyen las velocidades. Todo esto, lo que estoy diciendo es un resumen de lo que ustedes ya aprendieron con el doctor. Después vamos a pasarnos a hacer ejercicios prácticos. La distribución de velocidades, como ustedes pueden ver aquí, se distribuye de esta forma, siendo la velocidad mínima a los lados, digamos, del canal, debido a que hay rugosidad, viscosidad y otros factores, y la velocidad máxima no al medio, sino, como podemos ver aquí, a 0,5, de 0,5 a 0,25 del tirante del canal, por lo general, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Esto es United States Geological Survey. Este servicio geológico ha definido relaciones de velocidad media y una de ellas es de que la velocidad máxima se encuentra de 0,5 a 0,25 del tirante del canal. ¿Eso qué quiere decir? A ver si se los puedo graficar esto. Un momentito. Eso quiere decir que nosotros en nuestro canal que vamos a tener, nuestra distribución de velocidades se va a dar de esta manera. A ver, cachito. Vamos a tener nuestro canal, digamos que este es el río que va hacia esta, o sea, va en este sentido, su distribución de velocidades, y las velocidades se van a dar de esta manera. Oh, un cachito, ahorita se los dibujo bien. ¿Ya? Donde la distribución de velocidades se va a dar de manera de que de esta distribución de velocidades, la máxima que se encuentra aquí, se encuentre de 0,5 a 0,25 del tirante medido hacia el fondo del canal. ¿Eso qué quiere decir? A ver, de 0,5 a 0,25. No sé si se entiende la letra, pero básicamente es de 0,5 a 0,25. Esto no se entiende. Está feo. Ya. 0,5 a 0,25. Este va a ser nuestro tirante de agua que vamos a medir nosotros. A ver, todo esto, digamos Y. Y esta
este lugarcito de aquí va a ser 0,5 de Y o 0,25 de Y, dependiendo de cómo se distribuye, ¿no?, el canal. Eso nosotros vamos a ver mediante la medición del caudal, pero básicamente se toma este parámetro según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, la velocidad media. La velocidad media es la velocidad, digamos, que nosotros tenemos que tomar o que tomamos generalmente para lo que viene a ser la medida de los caudales. Esta velocidad media, según estas relaciones, se encuentra o es igual al 80% de la velocidad superficial o al 90% de la velocidad superficial. Eso quiere decir de que nosotros tenemos un canal donde en esta superficie vamos a tener una velocidad y esta velocidad de la superficie no es la misma que el resto de velocidades, ¿verdad? Siendo la mínima la del fondo del canal generalmente. Esta velocidad de la superficie está generalmente, o sea, del punto máximo disminuye debido al aire, a factores como viene a ser el aire que genera una resistencia u otros, ¿verdad? Al viento. Por lo tanto, esta velocidad superficial disminuye. No formamos como una parábola, pero esta velocidad superficial es menor que la velocidad máxima. ¿Y cuánto de menor? O que la velocidad media, perdón. Pues es el 80% al 90% de la velocidad superficial, esta velocidad media. ¿Ok? Aquí hay una velocidad media. Esta velocidad media, que es la que nosotros tenemos que calcular para tener los caudales, equivale a la velocidad superficial, o bueno, al 80% de la velocidad superficial, y al 90%. O sea que esta velocidad media es menor que la velocidad superficial. Bueno, también tenemos de que la velocidad media se encuentra a 0,6 del tirante. Esto es muy importante porque estos parámetros nosotros vamos a tomar para la medición de lo que viene a ser el caudal en canales en nuestro laboratorio. Ahorita les voy a decir, estos sí son los parámetros más importantes, que dice de que el tirante se encuentra o la velocidad media se encuentra a 0,6 del tirante. Entonces aquí tenemos una velocidad, vamos a calcular una velocidad con el molinete, con propeller o con otro, bueno, sí, esto generalmente se mide con el molinete. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a tener velocidad media a este tirante, ¿verdad? Eso no sé si tienen alguna duda, no sé si lo he explicado bien o quieren que lo explique de nuevo. ¿Podrían confirmarme? Porque creo que lo he dicho muy rápido, entonces, por favor, si alguien tiene duda de esto, que lo diga. ¿Lo han entendido? Bueno, parece que han una entendido, preguntita. entonces. Sí, dime. Dime. La velocidad de la parte superficial directamente se lo mide con, ¿cómo se podría medir la de arriba? Eso vamos a ver ahora mismo, pero ahora primero les estoy dando las consideraciones y vamos a volver a repetir estas consideraciones para que ustedes no se pierdan ya para el molinete, ¿no? Pero la velocidad superficial, que ahorita vamos a ver el método de medición, es por método del flotador. Pero vamos a ver, ahorita vamos a ver, ahorita estamos dando nomás estos parámetros que son importantes que ustedes aprendan para poder medir estas velocidades. Ya aquí están puestos igual, o sea, ¿qué quiere decir? Velocidad máxima 0,5 a 0,25 del tirante del canal. La velocidad media equivale al 80% de la velocidad superficial, al 90% de la velocidad superficial. Y esta velocidad media se mide del tirante que nosotros medimos, es el 60%, ¿ya? Pero hay formas más precisas de medir estas relaciones, ¿ok? O esta velocidad media. Podemos medir, digamos, de un canal. A ver, esto. Tenemos un canal que por lo general, estos son los parámetros que se toman en el laboratorio de hidráulica, ¿ok? Nosotros medimos al 60% del tirante la velocidad media
cuando el tirante que nosotros calculamos es menor a 50 centímetros. ¿Ok? Ya, ese es un parámetro. Después, ahora, como podemos ver en este lugar, aquí, la velocidad media dice que es el promedio de la velocidad medida al 80% más la velocidad medida al 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros medimos un tirante, tenemos que calcular con nuestro molinete, digamos, ponemos el molinete aquí, un molinete propeller, tenemos que calcular al 20%, la velocidad que nos mide al 20%, y la velocidad que nos mide al 80%, pero esto generalmente es cuando el tirante se encuentra entre 50 centímetros, a ver, esto lo veo, está bien, entre 50 centímetros y entre 75 centímetros. Esos son lo que se asume en el laboratorio, ¿okay?, de hidráulica, pero también hay distintos valores en los libros y el doctor generalmente creo que les dice de que en caso de que mida menos de un metro se mide la velocidad al 60% y cuando es más de un metro se hace estas mediciones, pero no estoy muy seguro, no me acuerdo muy bien lo que el doctor les toma como parámetros, pero estos parámetros son del laboratorio de hidráulica. Ya. Ahora, cuando es mayor a 75%, cuando el tirante que nosotros medimos, este tirante es mayor a 75 centímetros, nosotros tenemos que medir las velocidades con el molinete para tener una buena precisión al 20%, al 60%, y bueno, aquí está un poquito mal, pero al 80% también. ¿Ok? Medimos las velocidades a estos tirantes y tenemos que promediar. ¿De qué manera vamos a promediar? Pues aquí están las ecuaciones. Cuando es 80% y el 20%, solamente se divide de 2. Es el promedio entre las dos, ¿verdad? Ay, perdón. Y cuando este es el más preciso, que es la medición al 80%, al 20% y 2 veces la velocidad al 60% del tirante, ¿verdad? Y todo eso lo dividimos entre 4, es otro promedio. Estos son los promedios que nosotros tenemos que tomar, estos 3, ¿ok? Son distintas fórmulas. Por si acaso, esto no es la velocidad multiplicada por 0.6, ¿ok? No se confundan, es que no, es como un subíndice, o sea, es la velocidad medida al 80% del tirante, medida al 20% del tirante y medida al 60% del tirante. Cuando es multiplicación, aquí hay un asterisco, por si quieren revisar el video, ¿no? Ya, ahorita vamos a pasar a las mediciones, a estos métodos de medición y voy a responder tu duda, Miguel, pero por el momento vamos a ver un poco, recordar los coeficientes de distribución de velocidades, teniendo la velocidad media que se calcula como la sumatoria de las velocidades en distintas secciones de área sobre el área total. Esto es en lo que se basa el método área-velocidad. Nosotros vamos a sacar distintas secciones en el canal con distintas áreas y lo vamos a dividir, vamos a multiplicar por las velocidades de estas secciones promediadas. Ahorita no se va a entender muy bien, pero cuando hagamos el ejercicio ya lo van a entender mejor. El coeficiente de Coriolis, pues es cuando nosotros queremos calcular en la ecuación de energía las alturas de velocidad, ¿verdad? La altura de velocidad generalmente, a ver, esto lo voy a... Ya hemos visto esto. La altura de velocidad, la altura de velocidad que nosotros vamos a hallar cuando estamos haciendo nuestros cálculos con la ecuación de la energía, nosotros estamos tomando como si
la distribución de velocidades fuera uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Como si fuera así nuestras velocidades, ¿ok? Es uniforme. Pero esto no se da en la realidad. Como ustedes saben y también vieron en Hidráulica 1, en las tuberías, se dan de esta forma, ¿verdad? Hay una velocidad máxima al medio en las tuberías. Esto es en las tuberías. Hay una velocidad máxima al medio y también en las tuberías hay que aplicarle, que yo sepa, un coeficiente de distribución de Boussinesq o Coriolis, pero por lo general se toma uno para poder simplificarnos las cosas, ¿verdad? En canales normales, como ya vimos hace un cacho, en las anteriores gráficas, se distribuye de esta manera, donde la velocidad máxima se da, ahí más o menos sería, la velocidad máxima se da a 0,5 o a 0,25 del tirante, ¿ok? Entonces vendría a ser de esta forma nuestra distribución de velocidades, una distribución un tanto rara, ¿verdad? Entonces, esta distribución de velocidades, como no es una distribución uniforme, nosotros tenemos que aplicarle un coeficiente de distribución de velocidades que por lo general hacen de que la altura por energía aumente. Eso quiere decir que cuando nosotros calculemos y calculemos nuestra energía, por lo general, si le aplicamos este coeficiente de Coriolis o coeficiente de Boussinesq, va a hacer de que esta altura de velocidad aumente, porque esta varía, si no me equivoco, de 1.13 a 1.36, no estoy muy seguro, a 1.36 creo que es el coeficiente de Coriolis que varía. Eso, si lo multiplicamos por la altura de velocidad, que es velocidad cuadrada sobre 2g, va a hacer de que aumente nuestra altura de velocidad, ¿ok? Porque es 1.13, 1.36, va a aumentar sí o sí. Nuestro coeficiente de Boussinesq va a variar. El coeficiente de Boussinesq se utiliza generalmente en la ecuación del momentum, ¿verdad? El coeficiente de Coriolis lo usamos en la ecuación de la energía y el coeficiente de Boussinesq en la ecuación del momentum. Igual varía de 1.02 a 1.12 y se multiplica a la altura de velocidad. Eso va a hacer que aumente igual su altura de velocidad. Entonces, conociendo estos conceptos, que es un repaso de lo que ustedes han hecho con el doctor, porque el doctor ya lo explica muy bien, entonces yo nomás les estoy haciendo una retroalimentación de lo que ustedes ya hicieron, porque si no me equivoco, ahora ya están en energía, ¿verdad? Pero igual tenemos que ver esto. ¿Ya? Ahora sí vamos a ver. También la distribución de presiones, como ustedes saben, la distribución de presiones en un flujo paralelo es de manera lineal como la estática, ¿verdad? Donde nosotros vamos a tener una distribución de presiones que va a variar en función de la profundidad. Va a ser mayor la distribución de presiones cuando la profundidad es mayor. En flujos cóncavos se da de que esta altura de presión, que como vemos aquí en flujo paralelo, se daba, a ver un cachito, se da en la superficie del agua, ¿verdad? O sea, si nosotros introducíamos este tubo para medir las presiones, un piezómetro, generalmente el nivel del agua subía cuando estábamos, o sea, hasta la superficie del nivel del agua, perdón. Mientras que en un flujo cóncavo se daba de que esta altura esta columna del agua era mayor que la superficie del nivel del agua. ¿Por qué? Porque aumentaba la presión debido a la concavidad, porque las fuerzas de gravedad están apuntando hacia abajo, por lo tanto hacen de que en el punto más bajo la presión sea mayor y aumente la columna de agua. ¿Okay? Y eso va a hacer que haya más presión todavía. Y esta no es una distribución de presiones lineal, es una distribución de presiones como una parábola, más o menos. Aquí no se nota mucho, pero es una parábola. De la misma forma, en un flujo convexo, lo que pasa es de que hay fuerzas centrífugas, al igual que el cóncavo, pero en este punto que están apuntando hacia arriba, lo cual induce a que el flujo
trate de salirse del lecho del canal, trate de escapar, ¿verdad? Entonces aquí se generan acciones negativas que hacen de que el nivel o que la columna de agua disminuya, por lo tanto tenemos una presión menor que se va a distribuir como la gráfica de una parábola, pero que va a estar restada por un C, ¿verdad? Eso es el resumen de distribución de presiones, de coeficiente de Coriolis. El coeficiente de Coriolis y de Boussinesq, por lo general, el doctor les va a decir de que tomen igual a 1 en sus ejercicios. Así que no tienen que hacerse mucho lío, solamente es para que ustedes sepan, ¿verdad? En tanto a la distribución de presiones, el doctor no suele poner en sus exámenes, así que no es muy importante, pero ustedes tienen que saber el concepto y resuelvan. Hay algún ejercicio en Ponce de esto que no es difícil, solamente es aplicar esa ecuación de presiones o para hallar este coeficiente C que ustedes tienen en el libro, ¿verdad? Ahora vamos a ir al tema importante del día de hoy, los métodos de aforo, medición de caudales, ¿ok? A ver, vamos a presentar ahora. A ver. Medición de caudales. Ya. Existen distintos tipos de medición de caudales, que ustedes ya vieron los métodos más precisos, podríamos decirlo así, que son métodos indirectos que utilizan ecuaciones para poder hallar el caudal. Pero eso por lo general nosotros, debido a que es muy caro, y si están en otra área, digamos, de la ingeniería, como puede ser la sanitaria, que no utilizan mucho esos métodos precisos, sino utilizan otros métodos, como el método del flotador. Pero vamos a ver entonces ahora cómo medir con otros métodos, ¿no? El método de aforo directo. Los métodos de aforo directo consiste en el método, digamos, más arcaico, que es la relación entre el volumen sobre el tiempo, bueno, el caudal es igual al volumen sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces, en el aforo volumétrico, lo que nosotros tenemos que hacer es introducir, digamos, un tubo. Esta imagen está tomada, pero seguramente se debe medir de otras formas. No creo que introduzcan un tubo entero en un surco para medir, digamos, estos caudales. Pero bueno, como se ve en la imagen, se introduce un tubo donde transcurre, o sea, el agua entra por el tubo y llena un recipiente que por lo general nosotros nos va a convenir que sea, que tenga distintos, o sea, que esté calibrado y que nos indique qué volumen de agua está llenándose en este tubo. A ver si lo podemos graficar. Vamos a ver si lo podemos graficar. Es lo más sencillo, ¿no? O sea, tenemos un tubo, digamos, de 2 litros, ¿ok? Nosotros estamos seguros que hay 2 litros, entonces lo que tenemos que hacer es introducir una tubería, digamos, en una playa de inundación, que esto digamos que es una playa de inundación. Aquí se encuentra el río. Este es el río. Entonces introducimos la tubería y esta tubería va a introducir agua al tubo. Y nosotros necesitamos tener un cronómetro en la mano y medir cuánto tiempo tarda en llenarse este tubo, digamos, de 2 litros. Medimos, digamos, que se llena en 10 segundos, ¿ok? Entonces es la ecuación caudal es igual a volumen sobre tiempo. No hay donde perderse. Y el volumen va a ser 2 litros, digamos que se ha llenado en 30 segundos, sobre 30 segundos. Calculamos esto y ya tenemos nuestro caudal. Es el método más arcaico, ¿verdad? Tenemos también el aforo gravimétrico, que consiste en básicamente lo mismo, pero es un poco, digamos que nos estamos complicando y a la vez nos estamos haciendo más sencilla la vida. Esto tengo que graficarlo sí o sí, para que ustedes me entiendan. El aforo gravimétrico se da cuando nosotros, digamos, otra vez volvemos a poner nuestro surco. A ver,
Aquí tenemos el río, introducimos la tubería, tenemos que echa chorro a un balde, pero lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que medir el peso del balde. Medimos el peso del balde, nos va a dar, digamos, un número, pero esto va a ser el peso del balde. ¿Ok? Sin agua. O sea, esto va a ser antes de nosotros hacer la medición, digamos, del aforo. Medimos cuánto pesa nuestro balde sin agua. Después tenemos que cronometrar cuánto tiempo se tarda en llenar hasta cierto punto, digamos, que nosotros queramos. Digamos, hasta acá. Se llena, nosotros quitamos esto, cerramos esta tubería y llevamos el balde, o sea, ya cronometrado, digamos, que nos da 30 segundos que tardó en llenarse ese nivel del agua. Entonces llevamos el balde a pesar. Y este balde va a estar con agua y va a ser el peso del balde más el peso del agua. ¿Verdad? Y ahora nosotros también sabemos de que el peso específico es igual al peso sobre el volumen. ¿Ok? Nosotros sabemos eso. De aquí, ¿qué conclusión podemos hacer? Bueno, podemos despejar el volumen y eso nos saldría esta ecuación, un peso sobre el peso específico. ¿Ok? Y ahora solamente reemplazamos esta ecuación que hemos hallado en la ecuación del caudal, que es volumen sobre tiempo. Volumen sobre tiempo, lo cual nos dará el peso del agua sobre el peso específico del agua multiplicado por tiempo. ¿Cómo hallamos este peso del agua? Pues muy sencillo. Tenemos ya el peso calculado antes. Tenemos el peso total, incluido el agua y el recipiente. Lo único que tenemos que hacer aquí, reemplazando, digamos, esta ecuación, ya no más el peso del agua, va a ser igual al peso total menos el peso del balde, ¿verdad? Peso total menos el peso del balde. Y eso va a ser el peso del agua. ¿Por qué? Porque aquí está el peso del agua. Si nosotros despejamos este peso total aquí, digamos, peso total, este peso del balde va a ir a restar al peso total, vamos a tener igual al peso del agua. Entonces, es solo eso. Ponemos esta ecuación y ya. Y respecto al peso específico del agua, pues nosotros ya sabemos el peso específico del agua para distintas temperaturas. Entonces, eso sería el método de aforo gravimétrico. ¿Han entendido, verdad? Los dos métodos directos de aforo. Si tienen alguna duda, díganme para que se las responda, pero básicamente son los métodos más sencillos, ¿no? Peso del agua más peso del recipiente, menos peso del recipiente es lo que hicimos, sobre el peso específico del agua por el tiempo del llenado del agua. ¿Tienen alguna duda sobre estos métodos? Los dos métodos que acabo de mencionar, ¿o les ha quedado claro? Ya. ¿Cuántas veces hay que hacer ese procedimiento? Pues, sí. Medir esto. Nos convendría medir varias veces, de esta manera para tener un error, ¿verdad? Pero por lo general no. Yo digo que solamente, esto es para medición de caudales, pero cuando no queremos mucha precisión, porque de todas maneras no nos va a dar una precisión muy grande estos métodos directos. Son, como su nombre lo indica, son aforos directos, son aforos rápidos que nosotros hacemos para poder tener una idea acerca de lo que viene a ser el caudal, ¿verdad? Pero ni siquiera es muy preciso. De todos los métodos que nosotros tengamos, no vamos a medir el caudal como el caudal real, podríamos decir. Siempre vamos a medir una aproximación, nunca vamos a lograr medir el caudal
el original, podríamos decir, el que está en la naturaleza, ¿verdad? Nosotros todo hacemos con representación en base a la naturaleza, pero son aproximaciones, nunca es el verdadero caudal. Entonces, en métodos de aforo directo, digamos que son los más imprecisos, los más fáciles de hacer, pero también que son muy imprecisos. Pero a diferencia de este método, que vamos a ver ahorita, el método de aforo directo por trazador, que este sí se podría decir que tiene cierta precisión. ¿Cómo es el método del trazador? Les vamos a explicar el método del trazador. El método del trazador consiste en inyectar rápidamente un volumen del trazador. Este volumen del trazador puede ser dicromato de sodio, pueden ser trazadores fluorescentes, trazadores radioactivos o el trazador más común que se utiliza es el trazador de cloruro de sodio o sal común, como nosotros lo conocemos. Esta sal común va a tener cierta concentración y nosotros vamos a, digamos, echar un cierto volumen de trazador, como podemos ver aquí, un volumen 1 por una concentración 1, que sería la concentración del trazador, y esto va a ir aumentando esta curva de manera de que va a tener un punto donde va a haber mayor concentración. Esto, para explicarles mejor, tengo que graficarles de por qué es que aumenta, por qué es que es como una campana. Ya, nosotros tenemos un río. Este método generalmente es utilizado en ríos turbulentos, en ríos donde la medición por método área-velocidad, como puede ser el molinete, es peligroso o es bastante complicado, ¿no? Entonces, digamos, tenemos nosotros esta sección del río, ¿verdad? Este río. A esta sección del río nosotros vamos a introducirle una cierta concentración, digamos, pero de sal. Vamos a tener un balde con cierta concentración de sal, digamos. No sé si se notan bien los puntitos, pero a ver, lo voy a agrandar para que se vean mejor. Ya. Digamos que esto tiene cierta concentración de cloruro de sodio. Este cloruro de sodio nosotros lo inyectamos aquí. ¿De qué manera se va a comportar? Pues de esta manera, digamos de que va a haber más partículas de cloruro de sodio que se van a amontonar antes de llegar a lo que viene a ser nuestro final de la sección de control, ¿verdad? Van a haber partículas de cloruro de sodio que se van a venir de esta manera, ¿no? Donde las primeras partículas van a cruzar y esto se mide con un pHímetro o con un medidor de conductividades eléctricas, donde los trazadores van a aumentar la conductividad eléctrica del agua. Es un método bastante complicado, generalmente no es muy usado, pero esto es para que ustedes sepan de que existen estos métodos, ¿no? Entonces, estas concentraciones, digamos que van a pasar, o sea, en un determinado tiempo, una cierta cantidad de partículas al principio, ¿no? Y van a pasar, digamos, esta concentración y la mayoría de concentración de partículas va a pasar a la mitad del tiempo, podríamos decir. Entonces, eso va a ser una ecuación en función del tiempo, donde vamos a tener cierta concentración de partículas de cloruro de sodio que van a pasar al principio del final de nuestra sección de control, y a la mitad de la sección del control se van a aproximar o amontonar cierto número de partículas que van a ser el mayor número de partículas, y después van a bajar de nuevo las partículas de cloruro de sodio, ¿verdad? O sea, como al final van a cruzar las últimas partículas que están llegando al final de esta sección del canal. Entonces, eso se mide con este pHímetro, con ciertos aparatos que nos van a indicar las concentraciones que va a tener el canal en función del tiempo. Para un tiempo 1 va a tener esta concentración, para un tiempo 2 dicha concentración, para un tiempo 3 otra concentración, hasta que al final va a volver a ser la concentración inicial del río, porque generalmente el río ya tiene una concentración
antes de la dosificación, ya hay una concentración dentro del río, digamos, de cloruro de sodio. Ya hay sales que están en el río ya avanzando. Entonces va a pasar desde la concentración inicial hasta volver a lo mismo que tenía antes, ¿verdad? Y esta es la ecuación. Es caudal igual al volumen del trazador por la concentración del trazador que estamos inyectando, dividido entre la integral de la concentración o de la función de la concentración. Eso que quiere decir que las concentraciones que vamos a tener a lo largo de nuestra curva menos la concentración inicial. ¿Esto cómo se puede entender? Vamos a tener nosotros esta ecuación, o bueno, esta función, que va a ser como una campanita, que va a estar la concentración en función del tiempo, ¿verdad? Concentración en función del tiempo, donde nosotros por lo general nos van a dar distintas concentraciones. Esto no les va a dar el doctor, pero para que sepan, ¿no? Les van a dar distintas concentraciones, digamos, a este tiempo, o a este otro tiempo, o a este otro tiempo, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, ¿ya? Aquí está la concentración inicial, o sea, la concentración de dicho tratador que tenía el río antes de la dosificación. Entonces, lo que nosotros calculamos nomás es, como podemos ver aquí es la sumatoria, podríamos decir, de la concentración, o sea, de la función de la concentración del trazador menos la concentración inicial. Esto significa, en palabras más sencillas, nosotros vamos a sumar estas áreas. Las áreas que están por encima de la concentración inicial. Esto se suma nomás como áreas. Digamos, se forman aquí distintos rectángulos, triángulos o trapecios que ustedes van a sumar estos trapecios. Y esta sumatoria, digamos, que se divide entre el volumen 1, concentración 1, y aquí la sumatoria de estas áreas, ¿verdad? Sumatoria de las áreas que están de concentración 2 menos concentración inicial en función del tiempo, pero que sería las áreas que están incluidas en esta sección de la campana, podríamos decir. Entonces solamente es eso, la sumatoria de estas áreas, que podríamos decir área 1, área 2, área 3, ¿verdad? Es sumatoria de estas áreas que están debajo de la campana. Y en base a eso nosotros tenemos nuestro caudal. Este es un método bastante preciso, pero se necesitan, como ustedes pueden ver, ayuda de aparatos, pHímetros, para poder calcularlo. Pero después, una vez hecho o sacado esta función, que por lo general nos lo van a dar, ya es sencillo el cálculo. ¿Por qué no les explico con un ejercicio esto? Porque el doctor no les va a poner este ejercicio en su examen. No creo que les ponga, porque él mismo no les enseña, ¿no? este método del trazador. Él solamente les menciona así el ADCP, el propeller, ¿verdad? Pero esto es para que ustedes sepan. ¿Tienen alguna duda de este tipo de método de aforo directo de trazador? Es un método químico, podríamos decir también. Un método de aforo químico. Entonces eso sería como el resumen de los aforos directos. Si tienen alguna duda y quieren saber más o quieren que les aclare algo de este método de aforo directo del trazador, pues díganmelo. Ok, espero que haya quedado claro entonces. De todas maneras, esto es como para poder darles un conocimiento extra a ustedes, ¿ya? Ahora sí vamos a ir a lo que viene a ser los métodos importantes, los que sí tienen que saber para su laboratorio, o los que son más utilizados, digamos. Este método área-velocidad, son los métodos área-velocidad, ¿ok? Ahora sí voy a responder la pregunta que me ha hecho Miguel de cómo medir la velocidad superficial. Vamos a medir con el método del flotador, ¿ok? El método del flotador, ¿en qué consiste? A ver si se los puedo mostrar. El método del flotador consiste
en que nosotros vamos a tener una sección de control. ¿Cómo vamos a escoger esa sección de control? Ahora les muestro. Vamos a escoger la sección de control de dicha manera. Nosotros, ¿qué pasa ahí? Bueno, no importa. Nosotros vamos a tener, digamos, una sección del río que se va a presentar de esta manera, ¿ok? ¿Ya? Esto es vista en planta. Donde aquí, como podemos ver, hay meandros o sinuosidades también llamadas, ¿verdad? Que son estas curvas que se presentan en los ríos amazónicos por lo general, ¿no? Aquí no tenemos que medir nosotros nuestros aforos. ¿Por qué? Porque debido a estas curvaturas se generan perturbaciones en el agua que pueden arruinarnos nuestro aforo. Por lo general, lo que nosotros tenemos que ver y tomar siempre es una sección que sea recta, ¿ya? Una sección recta donde, o sea, que sea parcialmente recta, porque por lo general no hay secciones rectas así bien bonitas en la naturaleza, ¿verdad? En canales sí, nosotros vamos a encontrar siempre estas secciones rectas, pero en canales artificiales, perdón, pero en canales naturales nosotros no vamos a encontrar estas cosas con tanta facilidad, pero tenemos que buscar una sección que sea más o menos recta para poder medir el aforo por el método molinete o por el método del flotador, ¿ya? Entonces tiene que ser una sección así, recta. Una sección recta. También tenemos que asumir de que la sección del río transversal tiene que ser más o menos como en forma de U en canales naturales. No nos conviene mucho de que venga a pasar estas cosas, digamos. No, solo nos arruinará nuestra medición por flotadores o por el molinete. Tenemos que encontrar una sección que sea como una sección parábola, más o menos. No vamos a encontrar mucho de eso, pero ahí es donde se hacen las mediciones del caudal. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la medición del caudal para un aforo, para un flotador? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una sección del río, va a venir digamos, así va a ser nuestro río, donde lo que nosotros tenemos que hacer es introducir un flotador. Este flotador, por lo general, tiene que ser lo suficientemente pesado como para que no sea perturbado por las corrientes de aire, o lo suficientemente liviano como para que no se hunda, ¿okay? Tiene que ser un flotador escogido de manera inteligente, se podría decir, pero generalmente un flotador perfecto que nosotros tenemos en la casa es un limón que cumple con estas características. ¿Okay? Un limón, también podemos utilizar un corcho, pero un corcho que tiene que ser amarrado por un perno o algo que le dé cierto peso, digamos, para no ser llevado por la corriente de aire y que no nos perturbe nuestra medición. Ahora, lo que tenemos que hacer en el río es definir ciertas secciones del canal. Nosotros vamos a definir, digamos, esta sección y vamos a medir. Esto por lo general va de 5 o de 15 a 50 metros. Y nos conviene que sean medidas redondas. ¿Eso qué quiere decir? Nos conviene que sean medidas de 5 metros, 10 metros, 20 metros, 30 metros. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar eso en el cálculo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lanzamos el flotador a una distancia de, digamos, 5 metros. Eso es muy variable dependiendo del libro. Hay libros que dicen 3 metros, 5 metros. Vamos a tomar una distancia de 5 metros. Lanzamos para el flotador para que coja velocidad el flotador nomás. Y a partir, digamos, de este punto, lo que nosotros hacemos es pararnos aquí, tener nuestro cronómetro a mano
y medir, ¿ok? Medimos cuánto tarda este flotador en llegar a su meta. Es como ver una carrera, ¿no? No sé si ustedes habrán hecho eso, pero cronometramos cuánto tarda el flotador en llegar o en pasar estos 50 metros y nos da cierto tiempo, ¿verdad? Un tiempo, digamos, 20 segundos. Nosotros volvemos a hacer lo mismo, le ponemos a otro flotador después de haber medido ¿no? No lo pongan al mismo tiempo y hagan como una carrera, no está bien eso. Después de poner el flotador van a volver a poner otro flotador y van a volver a medir el tiempo que tarda este flotador en cruzar esta sección que nosotros hemos determinado. Generalmente se pone así como palitos, ¿no? Para poder ver cuánto tiempo ha llegado. Entonces, digamos que este tiempo es 22 segundos. Después volvemos a medir otra, no tenemos un tiempo de 21 segundos, 21,5. Medimos mientras más veces más preciso, ¿verdad? Pero por lo general se miden 5 mediciones. Entonces medimos cuánto tarda estos flotadores en llegar hacia el punto de meta. ¿Qué hacemos después? Promediamos. Tenemos tiempo 1, más tiempo 2, más tiempo 3, digamos un tiempo n, pero un tiempo 5, como hemos dicho, ¿no? Un tiempo 5. Y lo dividimos entre 5. Tenemos un tiempo promedio de todos estos tiempos que hemos medido. Este tiempo es el tiempo promedio. Ahora, ¿cómo medimos la velocidad? La ecuación de velocidad que ustedes han aprendido en física 1, distancia sobre tiempo, ¿verdad? Va a ser la distancia sobre el tiempo promedio. Esta velocidad va a ser la velocidad superficial. Esa es la duda ¿no? ¿Por qué? Porque estamos midiendo la velocidad que lleva, digamos, un flotador en su superficie, ¿no? Entonces, esa es la velocidad superficial. Y esta distancia, pues, es la distancia que nosotros nos hemos definido para nuestra sección de control, que en este caso 50 metros creo que nos hemos definido. ¿Okay? Entonces es simplemente, digamos, 50 metros dividido entre el promedio de estos tiempos, que va a ser, digamos, 21,5 segundos. Y ahí vamos a tener en metros por segundo nuestra velocidad superficial. Ahora, nosotros no queremos la velocidad superficial, lo que nosotros queremos es la velocidad media, porque la velocidad media es la que nosotros siempre utilizamos para calcular caudales, no es la velocidad superficial ni la velocidad máxima, es la velocidad media la que siempre usamos. Para nosotros hallar esta velocidad media, tenemos que multiplicar por un coeficiente k esta velocidad superficial. ¿Ok? Nosotros ya anteriormente habíamos dicho que este coeficiente k era más o menos el 0.8 al 0.9 de la velocidad superficial, si se acuerdan de esto, a ver. ¿No veo? La velocidad media es 0.8, o el 80% de la velocidad superficial, al 90% de la velocidad superficial. Entonces el coeficiente k tendría que ser lo mismo, ¿no? Pero no, el coeficiente k supongo que es por factores que influye el peso del flotador o otras condiciones, varía de 0.6 a 0.85 generalmente. De la velocidad superficial. Entonces nosotros tenemos que multiplicar por un coeficiente que por lo general varía de 0.6 a 0.85 de la velocidad superficial. Y de esa manera hallamos la velocidad media. ¿Ya? Entonces, de esta manera se encuentra la velocidad media. Ahora, esto es el método del flotador. ¿Cómo hallamos el caudal? El caudal es esta velocidad media que habíamos hallado, dividida entre el área. ¿Cómo hallamos el área? Pues por lo general se tiene que poner, ¿no? Si tenemos que medir un área precisa, un nivel de ingeniero. Un nivel de ingeniero donde por vadeo o por otros métodos podemos nosotros nivelar, digamos, ponemos la mira aquí, una mira,
y de esta manera nosotros vamos tomando las secciones, ¿no?, del canal y sacamos el área de la sección transversal. Tenemos que sacar el área de la sección transversal del río. Es con nivel, por lo general. O también puede ser por sondeo, que sondeo es una barra que nosotros metemos y esta barra nos va a decir la profundidad del canal, ¿no? Bueno, cuando nosotros midamos probablemente los perfiles del río en su segundo laboratorio, van a ser por sondeo, porque van a meter una regla metálica para medir sus distintos tirantes. ¿Tienen alguna duda del método del flotador? Y como podemos ver aquí en el dibujito, es el flotador que va cruzando esta sección hasta llegar a esta sección que está dividida por secciones, ¿no? Aquí vemos de que lo que hicieron es tomar distintas secciones, poner el flotador y que supuestamente vaya recto por su sección, ¿no? Pero el flotador es caprichoso, el flotador no va a ir recto por la sección que hemos definido nosotros, generalmente se va a meter al carril contrario, y no, o sea, por este tipo de dividir secciones en transversales en el canal, en la sección del canal transversal es un poco, no sé, un poco tonto, digamos, medio. Pero bueno, ahí está. Lo que nosotros hacemos es lo que les he explicado. Entonces, ¿tienen alguna duda del método del flotador? ¿Está todo bien, todo claro? ¿Para que continúe? Parece que está todo claro. Ya. Bueno, vamos a ir entonces a los métodos área, velocidad del molinete. Molinete de hélice y molinete de cazoleta son los molinetes que nosotros tenemos para poder medir lo que viene a ser el caudal. El molinete de cazoleta ya es un molinete más antiguo, es un molinete de eje vertical, perdón, donde va girando en función del agua. O sea, ustedes pueden ver aquí más o menos el mecanismo, ¿no? Viene el agua, entra y va girando, ¿no?, el molinete, y tenemos que contabilizar el número de revoluciones que da en determinado tiempo. Y el molinete de hélice, también conocido como molinete propeller en inglés, es el molinete más nuevo que se tiene, el molinete que hay en el laboratorio de hidráulica. El molinete de hélice, que tiene una hélice, es un eje igual, un eje horizontal, creo. Este es el horizontal, este es el eje vertical, y va moviéndose esta hélice, y nosotros contabilizamos el número de revoluciones sobre el tiempo, sobre segundos, ¿verdad? Estos distintos tipos de molinete tienen sus ecuaciones. Todo esto se saca con ecuaciones. Como podemos ver aquí, los molinetes de cazoleta, que son los más antiguos, tenemos el Woodley, que aquí está su ecuación, revoluciones por segundo, nos va a dar en metros sobre segundo esta ecuación. El Siu, el Price 622, el molinete tipo hélice tenemos el medidor Hoff. No estoy muy seguro qué medidor estén usando en el laboratorio de hidráulica, pero cuando ustedes midan su aforo, el doctor les va a dar la ecuación ya directamente para calcular la velocidad en revoluciones por segundo. ¿Qué hacemos? Como ustedes ya vieron en su anterior clase, simplemente se toma un río, una sección transversal de un río, se divide en esta sección transversal en distintas secciones y le va calculando las velocidades. Ahora, aquí es donde quería llegar yo con la anterior explicación de los parámetros establecidos por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Aquí, digamos, es menor a 50 centímetros de esta profundidad, por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Medir a una velocidad del 60, bueno, ir al tirante multiplicado por el 60%, o sea, tirante por 0.6 nos va a dar un cierto tirante, y ahí tenemos que medir nuestra velocidad. En esta área 2 es un poco mayor, está entre 50 y 75 centímetros, tenemos que medir a profundidades del 80% y del 20%, poner nuestros propellers, y nos van a dar ciertas velocidades, al 80 y al 20.
Y esta área 3, ya que está al medio, digamos que es la más grande, es mayor a los 75 centímetros, por lo tanto tenemos que medir al 80, al 60 y al 20% nuestras medidas de velocidad, ¿verdad? Y nos van a dar las velocidades a estas distintas secciones, tenemos que promediar y eso nos va a dar las velocidades promedio de cada sección. Y con esas velocidades promedio, nosotros lo que tenemos que hacer es velocidad por área es igual al caudal, vamos a tener los caudales para distintas secciones y con esos caudales los sumamos y tenemos el caudal total. Eso es el concepto, digamos, de un aforo por flotador. Espero que hayan entendido. Si no han entendido, quieren que repita algo, me dicen. Pero ya vamos a pasar a ejercicios ahora mismo. Los métodos de máxima precisión, los métodos ultrasónicos, que son lo que el doctor les enseñaba, el ADCP, el Acoustic Doppler Current Profiler, ¿verdad?, que nos mide las velocidades por el efecto Doppler. Va a lanzar ultrasonidos con cierta frecuencia que van a ser reflejados hacia el Doppler y mediante ecuaciones de frecuencia o del mismo efecto Doppler que ustedes han aprendido en Física 2, se sacan estas velocidades. Pero esto ya lo hace directamente un programa. Medidores ópticos, esto no es medidor, este es un ADB. Como ustedes ya vieron, el ADB mide a distintas velocidades y es lo mismo, es un ultrasónico. Pero un medidor óptico, ¿cómo sería? Un medidor que mide, que es una luz infrarroja, que debido a las perturbaciones que va a presentar la luz infrarroja, nosotros vamos a tener, con ecuaciones, vamos a poder hallar el caudal. Pero estos son los de máxima precisión y generalmente se hacen con programas. Esto es lo que les ha enseñado el doctor, básicamente, ¿no? Y aparte les ha explicado lo del propeller. Entonces ustedes ya deberían saber esto y ya vamos a pasar con los ejercicios. ¿No tienen ninguna duda, ¿no?, acerca de estos métodos de medición? Sí, creo que escucho algo, no sé si hay alguien que está hablando. Ya, vamos a ir entonces. ¿Sí? Una consulta. Los métodos directos de agarrar la cubeta versus los otros métodos, ¿hay mucha diferencia? No te escucho muy bien, disculpa. ¿Pueden escucharle? No sé si es cosa mía o es... Sí, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Hola. Hola. Ya. El porcentaje de error que hay, el método directo, ¿no?, de agarrar la cubeta, digamos de 2 litros, como dijo, medir el tiempo versus ponle la solución de la sal o también el de las bolitas, ¿es mucho como para invertir en eso, digamos, el tiempo, o es despreciable ese margen de error que tiene? O directamente pasar con el sensor, ¿no?, con el efecto de Doppler y medir o directamente es mejor. ¿Qué método usted recomendaría, ¿no?, frente a esos? Esa es mi consulta. O como le digo, ¿no?, es inapreciable como para agarrar nomás el balde de agua y medir el tiempo y saber el caudal. Ya. Claramente este método de los aforos directos, medir el balde, medir el caudal, es un método bastante impreciso. Hay un porcentaje de error bastante grande. No sabría decirte qué porcentaje de error, pero es un método que se usa generalmente en el campo, podría decirse, ¿no?, para darse ideas más o menos de cuánto es el caudal. Pero no es conveniente usar este método de los aforos directos. El método gravimétrico, digamos que es un poquito más preciso, pero no, como tú también estás cronometrando, al mismo tiempo tú también estás dando un porcentaje de error, ¿verdad? Porque no estás, cuando cronometras siempre hay un porcentaje de error que tú mismo cometes. Entonces no es tan preciso. Mientras que estos métodos, digamos, los últimos métodos que hemos visto, el ADCP, el ADP, estos sí tienen un porcentaje de error bastante mínimo, son métodos bastante precisos. Esto generalmente se usa para mediciones de caudales, pero ya
cuando queremos ser muy precisos para ver, digamos, para poder analizar las inundaciones que se va a generar en cierto tramo de un río, ahí es donde se utiliza, digamos, estos distintos métodos, o en la hidrología para poder medir qué tipo de caudales va a entrar a una cuenca. Todos estos métodos del ADCP, el ADB son los más precisos y se utilizan para cosas más importantes. El método del flotador, a lo que yo sé, se utiliza para medir los alcantarillados sanitarios. Estos alcantarillados, generalmente se utiliza este método para medir qué caudal está pasando por un alcantarillado. El método de área velocidad del flotador es el más usado. Tiene estos métodos de flotador, digamos que tiene errores, este sí sé más o menos, tiene error del 3%, podríamos decir nuestra medición, un error del 3%, y el método del flotador 1%, pero ya los métodos los más precisos, los del ADCP, del ADB, son métodos con errores bastante bajos. Pero si tú dices y me dices cuál recomendar usar, pues para nosotros el método perfecto sería el método del flotador, si tenemos el equipo, ¿no? Que igual es caro. Y como no tenemos el equipo, pues un método bastante preciso, si quisiera medir caudales en un canal, es el método del flotador, y es bastante fácil, como ustedes pudieron ver, el método del flotador. Entonces el método del flotador es el que te podría recomendar, como no tienes equipo, como no hay... como no quieres medir con un ADCP, digamos, un canalito. En un canal no se mide con ADCP. El ADCP generalmente se utiliza para secciones de río con ancho con bastante ancho, ¿no? Como le decía el doctor, era... ya me he olvidado. Pero es el que tiene la relación de ancho superficial mayor, ancho superficial sobre la profundidad hidráulica igual a 10, ¿verdad? Es hidráulicamente ancho, un canal hidráulicamente ancho. Con eso se mide con el ADCP. Entonces, eso sería para tu duda. ¿Responde tu duda? Sí, sí, esa era mi duda. Gracias. Ya. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que viene a ser estos métodos, estos ejercicios. Ejercicio del aforito. Se tiene datos de un aforo realizado con un molinete Price 622 en un canal de riego ubicado en los Yungas. Se pide encontrar el caudal del canal de riego. Tenemos el canal. El molinete midió las revoluciones por segundo al 60% de la profundidad. Esto es bastante importante que ustedes vean, porque se les puede engañar con esto, con este dato. Aquí nos da la tabla para los aforos, ¿verdad? La tabla de aforos, en sus distintas secciones. Vamos a dibujar entonces la sección del canal. Es un canal rectangular, como ustedes pueden ver, donde nosotros dividimos esta sección para medir el aforo en 3 secciones. 1, 2. Ya. Con anchos aquí dice el ancho, 0.2 de metro. Esto está en metros. Me olvidé poner, pero está en metros. ¿Eso qué quiere decir? Que es 20 centímetros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Pues, generalmente para medir estas secciones se pone de esta manera, digamos, tenemos el río, se ponen 2 varitas y una wincha. Una wincha que va a tener las medidas, ¿no? Entonces, en base a esta wincha, nosotros seccionamos el canal, ¿verdad? Tenemos las distintas secciones. Entonces, de esta manera nos ayudamos. Viene alguien con la mira, vadea, se para en el agua, digamos, y mide con su mira, con un nivel más, los niveles, digamos, de la sección del río. Y eso sería como más o menos se midió esto. Entonces ya tenemos estas secciones. Esta es la superficie del agua. Vamos a poner así. Ya. Entonces, ¿qué dice? Se han medido distintas revoluciones por segundo en la sección 1, sección 2 y sección 3.
En la sección 1, 1.4. Esto lo vamos a borrar ya. Ustedes ya saben que es sección 1. 1.4 revoluciones por segundo. En la sección 2, 1.9. En la sección 3, 1.5. Como ustedes pueden ver aquí, la sección de la mitad tiene una velocidad mayor y las dos secciones de los laterales tienen velocidades menores, ¿no? Esto por lo general siempre se da. Entonces, dice, se ha medido a una profundidad al 60% de la profundidad, perdón, al 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que todas estas medidas se han hecho, digamos, con un propeller al 60% del tirante. Tenemos un tirante y todo esto se ha hecho a 0.6 del tirante, desde la agua superficial hacia el lecho del canal, ¿verdad? Entonces, aquí nos da una profundidad de 0.12. Entonces, aquí es donde yo les decía, les pueden poner esta trompita 0.12 de profundidad, pero esta es la tabla de aforos. ¿Eso qué quiere decir? Que este 0.12 es la profundidad a la que se puso el propeller, pero no es la profundidad del canal, del tirante. Este 0.12 representa al 60% del tirante, por lo tanto nosotros nos vamos a hacer otra tabla y no nos vamos a dejar engañar. Vamos a tener una tabla aquí para distintas secciones. Ya. Ahorita se los voy a... Ya. Ahora voy a poner un texto. Sección. Ok. Ya. Aquí va a venir velocidad, tirante, ancho. Ya. Entonces, para una sección 1, para una sección 1, no, ahorita es... Ya. Para una sección 1, ¿cómo vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a tomar primero la profundidad. ¿Cómo vamos a tomar la profundidad? Pues tenemos aquí el tirante. Nosotros sabemos de que esta profundidad está medida al 60% del tirante. ¿Eso qué quiere decir? De que el 0.6 del tirante es igual a 0.2 metros. Bueno, sí, metros, está en metros. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejar el tirante, dividir 0.2 entre 0.6. ¿Cuánto sale eso? .2, ¿verdad? 0.2 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que este tirante vale 20 centímetros. Igual que las secciones que hemos tomado. 20 centímetros. Y ahora, recién vamos a anotar aquí el tirante verdadero, podríamos decir, para poder nosotros calcular el caudal. A ver, el tirante va a ser 0.2. Esto sí quiero que me ayuden ustedes, que calculen, por favor. El ancho es 0.2. Aquí hay un área, ¿verdad? Hay un área. ¿Y cuál va a ser el área? ¿Cuánto le sale el área? Pues es 0.2 por 0.2. 0.2 al cuadrado. Está bien, ¿verdad? 0.04. Ese es el área. ¿Por qué? Porque es tirante multiplicado por el ancho. Este es el área de la sección 1. ¿Qué velocidad va a tener? Es un molinete Price 622. Entonces, voy a venir a su ecuación, molinete Price 622. Ahora sí quiero que me ayuden, anoten esta ecuación, 0.6735 multiplicado por, pónganle una variable en su calculadora o algo, más 0.0091. ¿Ya? Anótense esta ecuación en sus calculadoras. Me van a dictar.
Aquí tienen las revoluciones por segundo. ¿Cuánto les va a salir esta sección, esta velocidad? A ver, por favor. ¿O quieren que se los vuelva a mostrar la ecuación? ¿Cuánto les sale la velocidad? Ahí arriba tienen las revoluciones por segundo. Confirma. Bien. Ya. Aquí, tirante ancho, lo mismo, ¿verdad? 0.2, ancho 0.2. Nuestra área nos va a salir 0.04. Ahora quiero que me dicten la velocidad para revoluciones por segundo de 1.9. Se lo voy a volver a poner la ecuación. Para 1.9, ¿cuánto les sale? 1.289, ya. 1.289, perfecto. Y estén calculando para la sección 3, por favor. Se calculan para la sección 3. 1.019, ya. No te lo voy a anotar, 1.019. 1.019. Esto es para nuestra sección 3. Para un tirante de 0.2, un ancho de 0.2 y un área de 0.04. ¿Ya? Ahora, lo único que tenemos que calcular es el caudal. Ahora, ¿el caudal qué es? ¿Cuál es la ecuación del caudal? Velocidad por área, ¿verdad? Entonces solamente tienen que multiplicar la velocidad que está aquí, multiplicada por el área. Y les va a dar el metro sobre segundo. ¿Cuánto les sale de esta sección 1? 0.04 es el área. Por favor, calcúlenlo. Todos están entendiendo, ¿verdad?, lo que se está haciendo, porque si no están entendiendo, pues, pueden pararme y decirme, si no estoy entendiendo, por favor, ¿qué está haciendo? Ya. Díctenme esta. ¿Cuánto le sale? Es 1.289 multiplicado por 0.04. Voy a preguntar. Si no me dicen, a ver. Valeria, ¿cuánto te sale esto? Ana, ya, perfecto. Ya, vamos a ser más rápidos, ¿ya? Porque ya no nos queda mucho tiempo y tenemos otros ejercicios. Vamos a poner... Pero la idea es de que ustedes estén entendiendo qué se está haciendo. Ya me sale este caudal. Ok, esto está en metros sobre segundo. Espero que estén comprendiendo. Si hay alguien que no está comprendiendo esto, por favor, que me lo mencione. Ya, entonces aquí ya tendríamos la tablita. Si está mal este cálculo, pues dígame. No sé si está mal, pero si está mal, es válido que me mencionen está mal así ese cálculo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos los caudales para las distintas secciones. Entonces, simplemente hay que hacer una sumatoria de caudales. Hay que sumar esta fila. ¿Ok? ¿Cuánto nos va a salir? 0.1309 en metros cúbicos. Para que esté en litros, yo lo voy a multiplicar por 100 por 1000, ¿verdad? Porque de metros cúbicos para litros hay que multiplicar por 1000. 130.0.9 litros sobre segundo. ¿Está bien? ¿Confirman? 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 ¿Les ha salido lo mismo? 130.9. ¿Han entendido? Ya. Bueno, ahora vamos a empezar entonces con otro ejercicio. ¿Ya? Otro ejercicio. A ver.
Vamos a hacer ahora el ejercicio del aforo 1, creo que le llamamos, no me acuerdo, a ver, del aforo 2. Ya hagamos esto, no directamente, porque nos vamos a tardar. Vamos a terminar con este ejercicio. No sé si nos va a dar tiempo, pero con esto ya ustedes van a tener una idea de cómo es. No, vamos a hacer primero el del aforo del flotador, ¿ya? Para que ustedes tengan igual idea de cómo se hace con flotador. Ya. Durante el aforo de una corriente de sección transversal cuyas coordenadas vienen expresadas por esos puntos, que ahí están, esta es la sección transversal de la corriente, medida con nivel, medida con teodolito, cualquier método es válido. Un flotador superficial recorrió una distancia de 100 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos hacemos nuestra sección de control y nuestra sección va a tener 100 metros. Determine qué caudal atraviesa en la sección del canal. Considerar un coeficiente de corrección de velocidad de 0.70. Ahora nos falta una cosita aquí, que son los tiempos. A ver, ¿qué tiempos? Ah, aquí está, los tiempos son estos. Ya, nos da estos tiempos, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo? Lanzó el flotador, que puede ser un limón, como les dije, pasa de 5 metros, lo lanzó a 5 metros, toma velocidad y cronometra. Tiene estos tiempos. Tiempo de 122, tiempo de 128, tiempo de 123, tiempo de 124. Vamos a anotar rápido a ver si me alcanza el tiempo. 124 más 125. Tenemos todos estos tiempos, tenemos que sacar la media de todos estos tiempos. ¿Ok? ¿Cuántos tiempos son? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 tiempos, como les dije, 5 tiempos. ¿No ven? Con eso vamos a hallar el promedio de los tiempos. Solamente tenemos que promediar. ¿Cuánto les sale? ¿Cuánto les sale ese promedio de tiempos, por favor? Chicos, chicas. ¿Cuánto les salió? 124,4. Ya, gracias. 124,4 segundos. Ese es el tiempo promedio. Ahora vamos a calcular la velocidad superficial. La velocidad superficial es distancia sobre tiempo. 100 metros sobre 124,4. ¿Ok? ¿Cuánto nos sale esto? ¿Cuánto les sale, chicos? A ver, voy a poner 0,804. 0,804. Ya, gracias. 0,804 metros sobre segundo. A ver, este 4 no se nota bien. Ya. 0,804 metros sobre segundo es nuestra velocidad superficial. Ahora nosotros tenemos que calcular nuestra velocidad media. Ya, velocidad media es igual a el coeficiente que nos dan. Considera un coeficiente de corrección de velocidad superficial 0.70 multiplicado por 0.804. ¿Ya? Eso nos tiene que dar un valor y ese valor va a ser la velocidad media. Aquí ya nos está dando un coeficiente, pero si no nos da, nosotros nos tenemos que adoptar. Entonces, eso nos da un valor de 0,563.
metros sobre segundo. Esta es nuestra velocidad media. Ahora lo que tenemos que calcular, y es lo más complicado, es el área. A ver si me da tiempo. El área. ¿Cómo vamos a calcular el área? Nos da las secciones, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a ver la gráfica. Ahora, nos dice una sección de 0, 0, B 0,825 en X y Y menos 1,5. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener lo siguiente. A ver. Esto tengo que hacer de esta manera un cachito, chicos. Ya. Y ese pulso. Ya. Ahora, tenemos un triangulito, ¿verdad? Y de esta misma manera vamos a dividir en secciones. Triángulo, triángulo, trapecio, trapecio. Sacamos las áreas. ¿Cuánto nos va a salir el área del primero? Pues simplemente lo siguiente. ¿Cuánto mide esto? 0,825 en X. ¿Verdad? 0,825. ¿Cuánto mide aquí? Mide 1,5. Base por altura dividido entre 2. 0,825 por 1,5 dividido entre 2. 0,62. Tenemos 2 minutos, pero a ver si lo logro terminar en 2 minutos. 0,62 metros cuadrados. Ahora, ¿aquí qué tenemos? La resta de 1,650 menos 0,825. Eso va a ser nuestra basecita. Como ustedes se pueden dar cuenta, si van restando todas estas coordenadas en el eje X, van a tener de que toditas están medidas de 0,825 a 0,825. A ver, voy a comprobarlo. 2,4. Parece que no, pero... Ah, no, sí, están medidas todas de 0,825 a 0,825. ¿Ok? Entonces ya tenemos las bases nosotros para poder calcular. Toditas están. Comprueben ustedes, pero todas están de 0,825 entre 0,0825. Se repite lo mismo y se repite lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Solamente tienen que restar esto menos esto, digamos. O esto menos esto, esto menos esto. Y todito les va a salir 0,825. Así que ya tenemos definido nuestras bases. Ahora, ¿cómo hallamos para los trapecios? ¿Cuál es la ecuación del área de un trapecio? Es base mayor o altura mayor más altura menor dividido entre 2 multiplicado por su base, ¿no ve? Digamos, para esta sección 1 ya hemos calculado. Para la sección 2, ¿qué vamos a tener? Esto es el punto A, este es el punto B, este es el punto C, el punto D y el punto E. De esta manera nos vamos a ver bien. B y C. ¿Cuál es el punto Y en C? 2,350. Esa sería nuestra altura mayor. 2,350. Lo sumamos más la altura menor, 1,5. Lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por 0,825, que es nuestra base. Eso va a salir 1,59. 1,59. Ahora, para la siguiente sección, la sección 3, C y D. C y D, nuestra altura mayor, 2,350, más nuestra altura menor, 1,730, lo dividimos entre 2 y multiplicamos por su base. 1,683. Estoy usando la ecuación del área de un trapecio, chicos, por si acaso, para que no se asusten, es esta. Altura mayor más altura menor. Dividido entre 2, multiplicado por la base. Ese es el área de un trapecio. ¿Ok? Ese es el área de un trapecio, eso estoy usando. Ahora entre D y E,
entre D y E es un triángulo. O sea, solamente hay 1.730. Entonces es la ecuación de un triángulo. Base 0,825 por 1,730 dividido entre 2. 0,714. La sumatoria de todo esto, ¿cuánto sale? Sale, a ver si ustedes pueden hacerlo más rápido que yo y me dictan, ya que ya estoy terminando la clase, solamente es esto más. 4,61, ya. Entonces, la velocidad, o el caudal, perdón, que nos va a salir, va a ser a la velocidad media, que hemos calculado que es esta, 0,563, dividido entre el área, 4,61. Ya, ya. Eso nos sale 0,122 metros cúbicos sobre segundo. No, estoy mal, estoy muy mal, chicos, porque no me han dicho nada. Esto no es así. Caudal es velocidad por área. Caudal es velocidad por área. No es dividido entre el área. Entonces, ahora sí. Hay que multiplicar eso. 0,563 multiplicado por 4,61 nos da 2,6 metros cúbicos sobre segundo. Sí, 2,59. Está bien. Y listo. Con eso nosotros podemos calcular el caudal por el método del flotador. Ahora, para la siguiente clase nos falta uno más, que es que es súper... A ver, esto lo voy a borrar. Ya, hay uno, les voy a mostrar, pero a ver si ustedes pueden hacerlo en sus casas. Y la siguiente clase ya yo les voy a resolver así rápido antes de que pasemos a los fenómenos locales, que es lo que ustedes ya están avanzando. Y ya. Este es el perfil de río. Son los datos, saquen el screen, los voy a poner y ustedes traten de resolver las revoluciones en 20 segundos, las alturas a las que han sido medidas las velocidades, y ustedes vayan sacando, resolviendo esto, y cuando hagamos conmigo van a comprobar si han hecho bien o mal. Esa es la mejor manera de aprender. Entonces ya, eso sería, chicos, por hoy. El método FODA. Esperemos que ustedes hagan su práctica de laboratorio. No sé qué les habrá dicho el ingeniero o el doctor, perdón. No sé qué les habrá dicho, pero pues, ojalá hagan laboratorio porque es importante eso. Y eso sería, chicos. Muchas gracias por estar en la clase del día de hoy. Voy a dejar de presentar.